Buenos días, mi nombre es Cintia Saraí Alvarado Velázquez y les voy a hablar un poco sobre mi informe del trabajo final. Mi trabajo lleva como título Proceso de reclutamiento y selección de personal para el puesto de chofer vendedor en la empresa Farina Gourmet. Bueno, como ya se mencionó en el título, la empresa con la que trabajé es Farina Gourmet y es una empresa pequeña 100% mexicana con más de 30 años de elaboración de productos hechos a base de harina, maíz y trigo y entrega principalmente a la rama restaurantera. La empresa cuenta aproximadamente con 50 trabajadores y el área en la que me enfoqué fue el área de ventas, específicamente en el puesto chofer vendedor, en donde solamente están 5 trabajadores. Bueno, los temas principales con los que se trabajaron en mi informe es reclutamiento y selección, y por reclutamiento ALES 2015 nos menciona que es un conjunto de procedimientos para atraer e identificar a candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar el puesto ofrecido. Y por selección, Chiavenato 2001 nos menciona que se refiere a la actividad que se enfoca en elegir, escoger y decidir la entrada de los candidatos más aptos al centro de trabajo a través de la evaluación de las capacidades de los candidatos. Realmente estos son los conceptos principales, sin embargo se trabaja con más como el análisis de puesto, la selección por competencias y pues se va especificando cada uno de ellos. Bueno, las problemáticas principalmente son las siguientes. Unas de ellas se detectaron antes, cuando se realizó el proyecto, y otras durante todo el proceso. Las funciones del puesto no eran claras, realizaban actividades de diferentes puestos. Los choferes vendedores realizaban a veces actividades de almacenista o incluso de producción, dependiendo en donde a lo mejor no tuvieran personal o se requería su apoyo. Otra de las problemáticas fue que los trabajadores no estaban capacitados, algunos de ellos fueron contratados como choferes sin saber manejar y pues no se evaluó esta parte y pues era realmente un riesgo para ellos y para pues los ayudantes que llevaban. La siguiente es que el proceso de reclutamiento y selección de personal no contaba con metodología establecida. Realmente no había como una serie de pasos a seguir, simplemente era diferente proceso para cada uno. A unos solamente les pedían sus documentos, a otros sí se les realizaba entrevistas y a otros solamente se les comunicaba por llamada, se les indicaba con quién se iban a ir al día siguiente y ya, pero realmente no fue como con todos el mismo proceso. Y bueno, durante el informe se detectaron otras problemáticas, que es que carece de misión y visión documentada, realmente no la tenían descrita. De igual manera el perfil de puestos y el organigrama tampoco lo tenían. Y bueno, conforme fui haciendo el informe, también la empresa se empezó a encargar de hacer el código de ética y hace como 3 semanas se entregó como el documento de esa información. Y finalmente que la carga de trabajo no es equitativa. Entre los choferes que se encuentran, algunos de ellos tienen más carga que otros o incluso algunas actividades que les corresponden a unos las hacen pues otros choferes. Entonces no es equitativo el trabajo que se les da. Bueno, en mis objetivos, en general, el objetivo general es analizar el proceso de reclutamiento y selección de personal que lleva a cabo la empresa Farina Gourmet para el puesto operativo chofer vendedor y en base a los resultados diseñar una propuesta de mejora. Y en cuanto a los objetivos particulares, se encuentra identificar las etapas y actividades del proceso de reclutamiento y selección de personal, desde reclutamiento hasta la inducción general a la organización. Analizar la información obtenida a través de las entrevistas realizadas, destacar las áreas de oportunidad del proceso de reclutamiento y selección de personal y finalmente diseñar una propuesta de mejora basada en los resultados obtenidos. Realmente pues una de las incidencias fue que estos objetivos fueron cambiando, fueron especificándose más o incluso cambiando algunas palabras para que se entendiera mejor como el objetivo.
Bueno, en la metodología se pueden destacar 6 etapas, que es la revisión bibliográfica, para lo cual tenía que tener como un sustento teórico más fuerte que el que puse en el proyecto, ya que sí faltaba que yo revisara un poco más. La segunda, comunicación del proyecto de la empresa, que fue el acercamiento inicial con la directora. Y la tercera, la revisión del proceso de reclutamiento y selección de personal. La cuarta, análisis de la información obtenida. La quinta, propuesta de mejora. Y la sexta, redacción del informe. Y cada una de ellas lleva una serie de actividades. En incidencias hay diferentes incidencias, sin embargo aquí solamente se mencionan algunas de ellas, y las primeras fueron los tiempos en el cronograma, los cuales se establecieron en el proyecto, sin embargo pues no se pudieron seguir como estaban, se tuvieron que modificar, principalmente porque se empezó 2 semanas después de lo previsto y la disponibilidad tanto de los participantes como la mía pues no fue la que se imaginaba y tuvo que modificar esta parte. Otra de las incidencias fue el registro de incidencias, que no se realizó en el documento que se debía, sino que yo las iba registrando en un cuaderno, lo cual también influyó en mi organización del informe. Y bueno, otra fue el objetivo específico 3 que tenía, que era evaluar el desempeño del personal de acuerdo al perfil de puestos, que se decidió eliminar principalmente porque no se pudo realizar el trabajo dentro de la empresa y pues este objetivo iba más sobre la observación de los trabajadores. Otra de las incidencias fue la búsqueda de bibliografía desorganizada, la cual pues fue muy importante para mí porque pues era la manera en cómo yo buscaba mi bibliografía para este y otros proyectos, y pues era revisar como el concepto completo de reclutamiento y selección de personal. Entonces tenía mucha información y muchas veces me confundía en cuál sí ocupar, cuál no ocupar, pero con ayuda del módulo 4 y los profesores tanto del módulo 6 y el módulo 4 fueron dando como este tipo de consejos de cómo buscar la bibliografía, y ya fui como especificando más qué quería buscar y empezar a elegir qué temas, qué conceptos se metía y cuáles no, cuáles ya era como mucha información la que se metía en el informe. Bueno, otra de las incidencias fue la revisión del proceso de reclutamiento y selección de personal, la cual no se pudo llevar a cabo como se pretendía, que aquí especificaba mucho revisar el perfil de puestos, algunas entrevistas, informes que se tuvieran, las pruebas psicométricas, y como no contaba la empresa con esta documentación, pues no se pudo revisar este proceso de esa manera, sino se revisó a través de las entrevistas y la información que fue proporcionada tanto por los trabajadores como por la directora. Y bueno, otra de las incidencias fue las entrevistas que se pretendía hacerlas presenciales, pero se realizaron de manera virtual. El espacio pues no fue dentro de la empresa, sino fue a distancia, y la disponibilidad de los trabajadores y la directora. Realmente, como se veía en el programa, en el cronograma del proyecto, se tenían algunas fechas para estas actividades, no se llevaron a cabo porque la disponibilidad de ellos como tanto la mía pues a veces no coincidía, a veces tenían mucho trabajo, entonces tenía que adecuarme como a los tiempos y espacios que ellos tuvieran. Y bueno, en cuanto a la propuesta de mejora, los resultados que obtuve de todo el trabajo fue un organigrama, un diagrama de flujo, la descripción de puesto, un perfil de puesto y el perfil psicológico de chofer vendedor, y sugerencias respecto a todo el proceso que se lleva a cabo. Realmente en mi proyecto yo no tenía como la idea de tener todos estos resultados, sino nada más como la revisión y pues algunas sugerencias del proceso, ¿no? Pero realmente por a lo mejor la falta de documentación de la empresa, pues me permitió como hacer más cosas de las que tenía pensadas. Y bueno, finalmente como conclusión, en cuanto al informe,
puedo mencionar que pues la revisión bibliográfica para poder elaborar un proyecto es muy importante porque pues realmente es la base de todo lo que voy a seguir haciendo, tanto en este informe como en otros, ¿no? Igual en trabajos, el marco teórico, los antecedentes que tengo, pues son muy importantes y la manera en cómo utilizo esta información, pues también influye mucho en lo que posterior voy a hacer. Igual delimitar objetivos y temas a tratar, ser como más específica y realmente plantearme si lo que estoy poniendo lo puedo cubrir tanto en el tiempo como en la disponibilidad y espacios que se me permitan, porque muchas veces pues yo quería como abarcar más cosas, más temas y pues no, es como aprendí también a decir no, esto no, porque no voy a poder hacerlo o ya es demasiado lo que yo tenía pensado hacer, ¿no? Otra es la importancia del análisis de puestos, que bueno, en mi informe pues destaca mucho eh, esta revisión y tanto la descripción como el perfil de puestos y el psicológico y el rol del psicólogo dentro del área de recursos humanos, que pues no solamente es en reclutamiento, sino también está en otras áreas de recursos humanos en donde es muy importante su intervención, tanto para la empresa como para los trabajadores. Y en cuanto al diplomado, pues puedo decir que el trabajo colaborativo fue muy enriquecedor y que al inicio era como yo realizar mi informe, mi trabajo sin ponerme a pensar que las ideas de otras personas podían enriquecer mucho, mucho mi trabajo. Entonces, al realizar este trabajo colaborativo con las evaluaciones que nos hicimos, pues me mencionaban como ideas que yo no tenía en cuenta, que a mí no se me habían pues ocurrido. Entonces sí me ayudó muchísimo este trabajo que se realizó con el grupo. Otra fue la organización de tiempos, que bueno, fue algo que influyó muchísimo en mi informe, como organizar los tiempos en redacción, en establecer fechas específicas para hacer alguna actividad y no dejarla para después, para poder llevar pues constancia en todo lo que hacía y no andar como a las carreras. Y finalmente los conocimientos adquiridos, que pues el diplomado me dejó mucho, no solamente los conocimientos, sino también la práctica de poder realizar diferentes productos, diferentes actividades, que yo creo que es lo que a mí me ayuda muchísimo, tener lo teórico acompañado con lo práctico. Y pues yo creo que en todas las materias me hubiera gustado realizarlo así dentro de la facultad, ¿no? Pero bueno, el diplomado me ayudó muchísimo a complementar los conocimientos en cuanto al el área de psicología organizacional. Y bueno, eso es todo por mi parte.